Si crees que montar una red mesh en tu casa te va a salir por un riñón, estás muy equivocado. Por menos de 100 euros voy a dar servicio a la casa de mis padres, un chalet de 3 plantas, y vais a flipar con el antes y el después. Después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, si hay un comentario que se ha repetido en mis otros vídeos de redes mesh es que sí, que funcionan muy bien pero que son muy caras. Bueno, pues recientemente he adquirido el modelo más calidad-precio que podemos comprar actualmente en Amazon. Se trata del Mercusys Halo H80X con Wi-Fi 6, el pack de 2 se puede comprar actualmente por menos de 100 euros. De todas formas, os dejo enlace por aquí abajo por si os cuadra o por si queréis aprovechar la oferta. ¿Y qué voy a conseguir con esto? Bueno, pues colocando un nodo justo al lado del router del operador y otro nodo en la planta del medio, voy a dar un servicio casi perfecto de Wi-Fi en toda la casa, ya que actualmente en la planta del medio, donde están los dormitorios, llega bastante mal, pero es que en la guardilla llega horriblemente mal. Este pack de 2 nodos de Mercusys cubre una vivienda de hasta 460 metros cuadrados y el de 3 nodos cubriría hasta 650 metros cuadrados, y en esta red en malla podremos conectar más de 150 dispositivos, algo realmente inviable con el router del operador. Además, si por ejemplo compramos el pack de 2 nodos, que es el que tengo yo, y luego vemos que nos hemos quedado algo cortos, podremos comprar algún nodo más y configurarlo con nuestra red mesh, ya que esta red mesh es retrocompatible con el resto de modelos de la marca. Y ahora es cuando alguien puede estar escribiendo en comentarios: bueno, pues es que yo con el router del operador y un repetidor de 20 eurillos lo tengo solucionado. Pues sinceramente, quien diga eso es que no tiene ni idea de lo que es una red mesh. Un repetidor, para quien no lo sepa, hace propiamente lo que dice su palabra: repetir una red wifi principal creando una red wifi secundaria. Una red mesh es una tecnología muy superior donde conectaremos un nodo por cable al router del operador y luego iremos colocando el resto de nodos por el resto de nuestra vivienda, de manera que todos los nodos se van a comunicar entre sí creando esta especie de red en malla. Además, con repetidores, si uno se cae, se van a caer todos los dispositivos conectados a este y también todos los repetidores conectados a este. Con una red mesh, si un nodo falla, el sistema va a enrutar todos los dispositivos al nodo más cercano, garantizando siempre la conexión de estos. Yo en mi casa, por ejemplo, tengo un total de 3 nodos, como ya os he mostrado en vídeos anteriores, y tengo una conexión prácticamente perfecta en toda la vivienda. Con una red wifi a base de repetidores vamos a tener cortes si nos vamos moviendo con un dispositivo por las diferentes estancias de nuestra casa, ya que no tenemos una única red unificada, sino que tenemos diferentes redes dependiendo de los repetidores que tengamos. Y creedme que esto lo sé porque he estado muchos años con repetidores y estando a 1 metro del último repetidor, el teléfono móvil o la tablet seguía conectado al router principal, teniendo una conexión pésima, y si hacía el cambio automático por cualquier circunstancia había un corte de bastantes segundos. Con una red mesh no hay cortes porque tenemos, como os digo, una única red, un único nombre de red, una única contraseña, y los dispositivos se van a conectar de forma automática y de forma inteligente al nodo más cercano para tener la mejor conexión. Este cambio entre nodos lo van a hacer en solo 0,3 segundos y nosotros no vamos a experimentar ningún corte. Todo esto por no hablar que en el caso de mis padres les voy a dotar ya de Wi-Fi 6, una de las últimas generaciones, con la cual tenemos cada vez más dispositivos compatibles, y esta nueva generación de Wi-Fi nos proporciona más velocidad, más seguridad y por supuesto más estabilidad, ya que contamos con encriptación WPA3 con IPv6 y es compatible con IPTV y bueno, otras tantas tecnologías que indican en su caja, cosa que obviamente no tienen con el router del operador, el cual se queda en Wi-Fi 5. Dentro de la caja de esta red mesh nos vienen los 2 nodos bastante pequeños y discretos con un LED de estado en su parte frontal y alimentación, botón de reset y 3 puertos Ethernet gigabit en su parte trasera, además de fuente de alimentación estándar de 12 voltios, un cable UTP y documentación. Y como no es lo mismo contarlo que demostrarlo, voy a coger el coche, me voy a ir a casa de mis padres y os voy a enseñar el antes y el después. Bueno, pues ya estoy en el coche, voy de camino a casa de mis padres para instalarles los equipos y vais a ver qué cambio más brutal. De verdad que es algo que sorprende muchísimo, sobre todo a aquellos que llevan tiempo lidiando con una mala conexión Wi-Fi, de repente pasan a esto. Es que el cambio es brutal, vais a ver. Bueno, pues ya estoy en casa de mis padres. Aquí en el salón es donde vamos a colocar el nodo principal
justo en este mueble. Ahí está el router del operador, lo vamos a colocar justo ahí por cable, y en los dormitorios arriba, que os los voy a enseñar ahora, vamos a colocar el segundo nodo. Pero antes de nada os voy a hacer una prueba de velocidad para que luego veáis el antes y el después y vais a flipar. En el salón tenemos 277 megas de descarga y 285 de subida. En la cocina 279 de descarga y 122 de subida. La subida se ve penalizada ya. Voy a subir a los dormitorios. Y este es el relleno de los dormitorios. Como veis aquí las puertas. Y en esa mesita que veis por ahí, esa justo, ahí es donde voy a colocar el segundo nodo, pero antes vamos a hacer una prueba de velocidad aquí para que veáis cómo baja ya mucho. Fijaros, aquí en el descansillo ya tenemos una velocidad de 13 megas en descarga y 10 en subida solamente. Por último voy a subir a la guardilla. Y aquí está la guardilla, donde hay un par de habitaciones. La prueba la voy a hacer directamente aquí. Fijaros, tenemos resultados similares a lo que teníamos en el descansillo, aunque la subida se ve bastante más penalizada. 16 megas en descarga y 5 megas en subida. Nada, ahora toca instalar la red Mesh de Mercusys y luego valorar resultados una vez instalada. Vamos a ello. Antes de continuar voy a apagar la red Wi-Fi del router del operador y ahí lo tenemos desactivado, como veis la lucecita se ha apagado. Y ahora sí voy a proceder a configurar el nodo principal a través de la aplicación del fabricante. La abrimos. Pulsamos Empecemos, selecciono el modelo, siguiente, esto es todo un siguiente, siguiendo los pasos, muy sencillo. Pues ya lo tengo correctamente configurado, pero tengo solamente un nodo. Vamos a conectar el segundo. Pues por aquí tengo el segundo nodo, como veis ahora mismo está trabajando, se está intentando conectar con el nodo principal. El LED está en color rojo y en unos segundos vamos a tener la conexión establecida y así nos lo va a indicar el LED, además de la aplicación, vais a ver. Bueno, y ahora vamos a la guinda del pastel. Os voy a hacer una prueba de velocidad para que veáis la diferencia tan brutal que tenemos del antes y el después, pero antes os voy a enseñar muy rápidamente cómo es la aplicación, es muy sencilla y muy completa. Pues como veis por aquí tengo ya mi red creada. Si selecciono la bola del mundo ya aparecen los dos nodos que tengo, tanto el de salón como el de los dormitorios, y si me voy a la parte de abajo, aquí puedo hacer las diferentes configuraciones de la red Wi-Fi, optimizar mi red para ver si tiene que cambiar el canal, hacer una lista negra de conexiones o de dispositivos, actualización de firmware, configuraciones avanzadas de todo lo que tiene que ver con la red. También tengo controles parentales para agregar perfiles de dispositivos que tengan nuestros hijos y restringirles el acceso a ciertas aplicaciones o ciertas webs. Podemos sacar informes mensuales de la navegación que hemos tenido, del consumo que hemos tenido y demás. Como podéis ver, es una aplicación súper completa en configuración, pero bueno, ahora vamos a hacer una prueba de velocidad para ver los resultados reales que hemos conseguido con esta red. Pues fijaros, prueba de velocidad en el salón con esta nueva red Mesh, 284 megas en descarga, 285 en subida. Aquí aprovechamos el total del ancho de banda que tenemos contratado. Fijaros que en la cocina mantenemos prácticamente las mismas velocidades, antes ya teníamos penalización en la cocina. Vamos a subir a los dormitorios. Fijaros, en los dormitorios mantenemos prácticamente el mismo ancho de banda que en el salón, obviamente tenemos un nodo aquí cerquita. Por último voy a subir a la guardilla para demostraros qué velocidades tenemos ahí y que veáis que realmente este tipo de redes Mesh son totalmente efectivas. Fijaros qué maravilla, 235 megas en descarga y 288 megas en subida en la guardilla, que es el punto más lejano del router de la compañía. Obviamente no estamos conectados al router de la compañía, estamos conectados a esta nueva red Mesh. Bueno, pues misión cumplida. Ya habéis visto el cambiazo que ha pegado la red con solamente instalar una red Mesh de menos de 100 euros. Las diferencias son realmente abismales. Esto es muchísimo mejor, ya os digo, que colocar un repetidor o cualquier otro sistema para amplificar la red que tengáis existente. Y es lo que yo os puedo recomendar, sobre todo teniendo en cuenta eso, que es que tenemos redes Mesh por menos de 100 euros. De hecho, si no podéis llegar a los 99 y pico que vale esta red Mesh que he instalado, tenéis la que es con Wi-Fi 5, que creo que está alrededor de los 60 euros. Decidme por 60 euros si no vais a mejorar sustancialmente la red Wi-Fi de vuestra casa en lugar de instalaros un repetidor. Obviamente quien tenga suficiente con el router del operador pues ya está, pero fijaros cómo podemos mejorar si tenemos problemas Wi-Fi por muy poco dinero la conectividad de nuestra casa para toda nuestra domótica, todos nuestros dispositivos, en fin, ya habéis visto.
Ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo diciéndome por aquí abajo en los comentarios si utilizáis algún tipo de red mesh y cuál estáis utilizando. Me interesa mucho saberlo, así que os estaré leyendo a todos. Si el vídeo os ha gustado, me encantaría que me dejarais un buen like. No olvidéis suscribiros al canal y activar la campanita para más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.